Bienvenida, Paula y Mauro. Muchas gracias por el espacio. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a recibir a Paula Alejandro, a Mauro Rafali, ya lo conocen, que van a dar una charla muy interesante, ahora la van a explicar. Ujú. Licenciada Paula y Mauro, licenciado también, los dos trabajan con cognitivo conductual, ¿verdad? Sí, 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 Bien, sí, sí. ahora van a ampliar un poquito más de su trabajo y de su trayectoria y la charla que nos van a dar. Bien, Cuando quieran pueden empezar, el espacio es todo suyo. dale, dale. Bueno, Gracias. eh, bien, sí, lo que compartimos un poco con Paula en nuestra experiencia laboral viene un poco de la terapia cognitivo-conductual y también experiencias laborales que hemos tenido en conjunto trabajando con familias y con pacientes, muchas veces desde el lado del acompañamiento terapéutico y últimamente hemos ido armando un poco este dispositivo de trabajo en equipo y justamente con las familias, que nos ha permitido, bueno, tratar de justamente abarcar un poco mejor el tratamiento de la manera integral que un poco uno lo pretende y uno lo piensa, ¿no? Sí, quiero que nos presentemos un poco porque a vos te conocen, pero a mí Claro, por es ahí verdad, no. es verdad. Así que mucho gusto, yo soy Paula Alejandro, como bien dijo Gaby. Soy licenciada en psicología de la UBA, y hace un tiempo me especialicé en lo que se llama terapia sistémica, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas, es decir, el sistema de la familia, el sistema de la pareja, ¿no? Entonces, me dedico también a atender familias y parejas, y acompañar a familiares en el proceso, ¿no? De lo que es tener por ahí un familiar, un hijo, una hija, un hermano, un padre con alguna patología. Acá podemos, obviamente nos vamos a centralizar en la esquizofrenia, ¿no? Pero Ujú. bueno, en lo que es también este trabajo con la familia que es tan importante y tan esencial. Bueno, nosotros somos familia también. Van a escuchar a nuestro hijo seguramente, que está con la tía. Pero bueno, esto es todo un equipo y una familia. Así que bueno, vamos a seguir. Bien, bueno, hablábamos un poco de la idea que nosotros tenemos de un trabajo integral y por supuesto que teniendo muy en cuenta lo que pueden decir los médicos y la comunicación con ellos, nosotros vamos trabajando, tratando de complementar ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de las temáticas que más nos convocan para trabajar es la adhesión al tratamiento, el tomar las pastillas, el entender la necesidad de cada espacio. Ujú. Y bueno, ahí un poco fue surgiendo esta idea de uno como terapeuta tal vez puede abarcar al paciente y dar algunos tips cada tanto a la familia cuando la familia puede acercarse y puede armar el espacio, pero la posibilidad de que tenga un espacio propio la familia fue lo que nos fue armando esta idea y por qué también me pareció importante trabajar con Paula, ¿no? Que es eso, es poder pensar desde el otro lado también, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que el paciente pueda mejorar su tratamiento y su calidad de vida? ¿Y qué puede hacer la familia? ¿Cómo puede ayudar esa familia cuando tiene la predisposición, por supuesto, ¿no? Sí, sí, cómo puede ayudar la familia, también cómo ayudar a la familia, ¿no? Porque también lo que nos parece tan importante es, siempre ustedes cuidan mucho, ¿no? A estos familiares, bueno, también hay que cuidar de ustedes, ¿no? Que puedan tener ese lugar de contención, de descarga y también, ¿no? De cómo acompañar. Sería como algo psicoeducativo y también propio, ¿no? De poder tener ese espacio. Claro. Bueno, la idea también del trabajo en equipo que pensamos nosotros tiene que ver con poniendo obviamente el paciente en el centro de la escena, qué rol puede ir ocupando cada uno y tratar de organizar un poco también eso, porque eh, sucede que a veces los profesionales mismos no sabemos qué rol ocupar cada uno, cuál es la importancia que tiene cada uno, y fuimos pensando un poco esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Cuál es el rol del terapeuta que abarca al paciente? ¿Cuál es el rol
de la parte médica, de la medicación, del psiquiatra, y cuál es el rol también digamos, de todos juntos, y sumamos, por esta cuestión de nuestra experiencia con Paula, sumamos un poco una cuestión que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico, que si recuerdan la charla anterior que yo di, ya por lo menos fui planteando que a nuestro entender, en nuestra experiencia y desde cómo nosotros vemos el tratamiento en esta patología, el acompañamiento terapéutico es importantísimo. Sí, que bueno, muchas familias por ahí lo conocen, obviamente, ¿no? En lo que es todo el sistema del acompañamiento terapéutico, pero por ahí otras no, y realmente es una persona y una función que viene, ¿no? A traer una gran ayuda, ¿no? Viene realmente a traer un montón de beneficios, y lo pensamos como un puente, ¿no? A esta persona que es tan importante, ¿no? Un puente entre el paciente, entre la institución, si es que van a alguna institución, entre los médicos, ¿no? Que está ahí mediando y comunicando un montón de cosas. Entonces, también nos parece alguien muy importante que siempre suma, ¿no? Entonces, lo pensamos como alguien que está bueno que esté en el equipo si es posible. Sí. Sí, cuando uno habla de acompañamiento terapéutico siempre lo piensa desde la doble función que cumple, que no es solamente acompañar al paciente, sino también permitir a la familia tener un aliado más, un poquito más de descanso cuando se puede, alguien más que puede brindar información más certera, por ejemplo, si acompañó al paciente al médico, traer información de cualquier cambio con la medicación o cualquier indicación que pueda dar el médico, ¿no? Entonces, desde nuestra percepción del trabajo integral en equipo, el del acompañamiento terapéutico está presente. Bien. Bastante central en la charla para nosotros, y motivo tal vez de pensar esta charla en conjunto, tuvo que ver con el hecho de el gran impacto que suele tener desde el día que empieza la sintomatología hasta el momento en el que se llega al diagnóstico, el momento del diagnóstico, y todo lo que viene después, ¿no? Este movimiento tan fuerte que se genera en la familia, bueno, un poco nos hizo pensar que, sobre todo a mí, digo, ¿no? Cuando pienso como psicoterapeuta de pacientes, algunos de sus familiares incluso, de quienes están acá bien presentes en la charla, queda olvidado a veces, o no se le da la importancia necesaria a la familia y a lo que pasa con la familia, ¿no? Al impacto tan grande que tiene la familia. Entonces, lo charlábamos con Paula y fue surgiendo la idea de hablar un poco de esto específicamente, ¿no? Sí, totalmente, porque lo que pasa mucho en la terapia familiar es esto que es algo que a veces se peca un poco de centrarse mucho en el paciente, ¿no? Y de olvidar toda esa red, ¿no? De que a veces por ahí queda más invisibilizada, por ejemplo, la madre, el padre, el hermano, ¿no? Y realmente es el impacto que tiene la familia desde estrés, ¿no? Incertidumbre, miedos, la sobrecarga, ¿no? Por ahí de los cuidadores principales, los cambios que se dan en la dinámica, ¿no? Todo eso también va a tener mucho impacto en la familia y también, ¿no? En lo que podría ser o no el tratamiento de esa persona. Entonces, es algo que está bueno poder conversarlo, hablarlo y no dejarlo de lado, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar con las familias, uno de los ejes principales, como decíamos recién, es el pensar en cómo cuidar a esa familia, cómo ayudar a que esa familia se sienta escuchada, que sepa que tiene este lugar, que sepa que no están solos. Y por otro lado, cuando uno encuentra la posibilidad, y es grato encontrarse con esto, porque el trabajo terapéutico con pacientes no siempre están en equipo, no siempre están en familia, a veces las familias no son tan participativas. Entonces es grato encontrarse con gente que pregunta, que viene en búsqueda de entender cuál es el rol específico de la familia, qué puede hacer la familia, ¿no? Cómo puede ayudar la familia al tratamiento del paciente, a mejorar la calidad de vida y a su vez, bueno, obviamente, nutrirse también para estar mejor, ¿no? Y pensábamos, ¿no? Algunas cosas que muchísimas, ¿no? Pero algunas cosas que puede hacer la familia, ¿no? Este rol
que tiene que ver con, bueno, esto de, por ejemplo, estar pendiente de la medicación, ¿no? De por ahí tener un cronograma, de poder ayudar, buenas noches, en la toma de la medicación. Por ejemplo, estimular rutinas saludables, ¿no? Esto que entiendo que lo has hablado mucho de los hábitos saludables, ¿no? Se trabaja mucho en sesión y siempre requiere ese acompañamiento y es el trabajar con la otra parte, ¿no? Cuando llega a la casa, que no se diluya tal vez en que la familia también no tenga sus propias rutinas, ¿no? Como que algo que todos acá sabemos que atraviesa bastante estas situaciones que vivimos, es el hecho de que los pacientes suelen vivir con las familias, ¿no? Estamos hablando de gente que en la gran mayoría de los casos le cuesta lograr la independencia, le cuesta dejar la casa y por lo tanto sus rutinas van a estar atravesando las rutinas de la familia y viceversa, ¿no? Entonces nos parece muy importante que esas rutinas que pensamos en el consultorio después al llegar a la casa también sean acompañadas. Sí, la importancia de trabajar conectados, ¿no? Porque si por ahí trabajamos con un paciente, levantarse temprano, ¿no? Pero después en la casa eso no sucede, o un hermano, una madre se levanta muy tarde, es difícil, ¿no? Luchar con esas contradicciones. Desde ya que, bueno, tampoco a veces es complicado que todo el sistema pueda hacerlo de esta manera, pero bueno, cada pasito, cada cosa que se pueda conversar va a ir sumando, ¿no? A ir logrando pequeños objetivos que son muy grandes también, ¿no? Porque bien sabemos que en cada particularidad, en cada paciente, cada pasito es un paso importante. Bueno, también la familia es muy importante para observar si hay signos de recaída, ¿no? Si uno empieza a observar cambios en su familiar, en el paciente, ¿no? Es importantísimo para que también por ahí hay comunicación y puedan escribirle al terapeuta o al médico, que, bueno, claro, probablemente lo hagan algunos de ustedes, ¿no? O la gran mayoría, para estar en comunicación, ¿no? También la importancia de tener los teléfonos desde ya. Sí, de tener una comunicación fluida desde antes, ¿no? Porque que la comunicación empiece en el momento de una crisis, una posible recaída, tal vez no es lo ideal, ¿no? Creo que la comunicación y el conocerse con los terapeutas y esas instancias es importante que vayan antes de estos momentos. Y algo que se trabaja bastante en el consultorio y que también está bueno que se comunique a la familia tiene que ver con cómo nos vamos dando cuenta, particularmente con este paciente, de que ese paciente está mostrando signos de empezar a tal vez estar empeorando o porque la medicación no está cumpliendo completamente su función, porque empezó a generarse una tolerancia tal vez en el paciente, o por el motivo que sea, empezar a darse cuenta de los elementos prodrómicos que puedan aparecer y que uno pueda ir identificándolos porque sabe que son particulares de este paciente, ¿no? El paciente que empieza a estar un poco más irascible, el paciente que empieza a estar un poco más descuidado, el paciente que empieza a estar un poco más distraído, olvidadizo, sea cual sea la sintomatología que ustedes son los primeros que la van a notar y los que ya la conocen y los que pueden ir justamente armando esa unión en la temporalidad, ¿no? De decir, bueno, la vez pasada también sucedió que cuando empezó a estar más irascible, al tiempito terminamos con una crisis, ¿no? Recordando la importancia, creo que la vez pasada también lo marcamos, la importancia de que la internación, la instancia de internación sea el último recurso absolutamente posible, porque, bueno, por lo menos creo que la mayoría hemos notado que si bien tiene cosas positivas y por eso se hace, también hay efectos negativos de las internaciones y a grandes rasgos terminan siendo un poco pasos tal vez para atrás en un tratamiento de este tipo, ¿no? Sí, la importancia siempre vamos a hacer hincapié, ¿no? De la prevención, ¿no? Y de la comunicación. Y esto que están haciendo ahora, que es importantísimo, ¿no? Que siempre lo recomendamos en este rol de la familia, de participar de espacios psicoeducativos, ¿no? Que es, la verdad que es algo que habla súper bien de ustedes, ¿no? De estar comprometidos con su familia, con sus
o con amigos, ¿no? O si también hay algún que otro profesional, entiendo que igual esto es para familias, pero ¿no? De poder instruirse y estar ahí presentes y pendientes, ¿no? Entonces esto también suma mucho a cada uno de nosotros también, porque es muy enriquecedor poder hablar con ustedes, con familiares que saben un montón, ¿no? La idea es que aprendamos unos de los otros. Bien. Bien. Bueno, Perdón, lo del chat lo vemos al final, ¿no? sí, prefiero que lo hagamos así. Bien, Bárbaro, bien. es más ordenado. Sí. Bárbaro. Vale. Bueno, pensábamos también, ya que estábamos acá reunidos y teníamos el momento de pensar algunas estrategias rápidamente, obviamente, esto se va armando en las sesiones, sobre todo Paula con las familias, de un poco de estrategias un poco más específicas para ir teniendo a mano y que se puedan llevar algo justamente armadito y pensado de la reunión de hoy, ¿no? Sí, la idea es un breve acercamiento, ¿no? Porque como dice Mauro, después cada familia es un mundo y lo vamos a ir trabajando en lo particular, pero bueno, hay algunas cositas que podemos ir pensando, ¿no? Como el tema de la comunicación, ¿no? Que a veces, bueno, es lo más complejo en el mundo, ¿no? La comunicación. Pero bueno, por ahí con familiares con esquizofrenia a veces es aún más complejo, ¿no? Entonces, la importancia de por ahí usar frases claras y cortas, ¿no? De a veces uno quiere entrar en esta explicación que es tan importante, pero por ahí lo hace desde un lado de cómo uno lo haría y por ahí no es cómo al otro le llega, ¿no? Entonces, también la importancia de esto, de por ahí entender cómo se puede comunicar para que llegue, ¿no? Aunque a veces no llegue, pero que sea claro, corto, ¿no? Siempre validar la experiencia, sin por ahí discutir, ¿no? Entrar, a veces es difícil no entrar en discutir por ahí ciertos delirios o ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, tratar de esto, de validar y no llevar esta contra. Dar tiempo, ¿no? Respetar los tiempos del otro para responder, que por ahí pueden ser muy distintos a los propios. Claro. Esto, bueno, no siempre es posible, ¿no? Desde ya, pero es algunas cosas que podemos hablar. Si queremos también contar, puedes contar en casa, ¿no? Algunas estrategias de otras en casa. Sí, a ver, justamente lo que mencionábamos antes, de si en el consultorio vamos a tratar de pensar estrategias para mejorar la calidad de vida, para tener un poquito más de orden, un poco más de, bueno, de una cuestión general de estar mejor, ¿no? Cualquier cosa que se pueda hablar en el consultorio, de cómo llevar eso a la casa, quién es el encargado, por ejemplo, de transmitir esa información, ¿no? Hay situaciones en las cuales tengo familiares que se mantienen muy cercanos al tratamiento y me preguntan, bueno, ¿cómo estuvo la sesión? Y uno tiene tal vez el espacio de comunicar. Pero a veces es el mismo paciente el que tiene que poder comunicar eso, o a veces es el acompañante el que puede comunicarlo, ¿no? Entonces, algo importante de estas cuestiones es estas estrategias que se pueden pensar, que las que se piensan con el paciente, bueno, cómo se comunican y cómo tratan de apuntalar también en la familia, ¿no? Entonces ahí es donde, por ahí nosotros como lo venimos trabajando con Paula, es, mira, con este paciente que vos vas a ver a la familia, nosotros en consultorio trabajamos esto, esto y esto. Fíjate cómo podés comunicarlo a la familia para ver qué pueden ellos también tal vez apoyar en esto, ¿no? Es un poco cómo lo hacemos. Esto hablo de rutinas, de todos los hábitos saludables, sueño, alimentación, diferentes actividades, ¿no? Y después, cómo se puede también ir logrando que la familia y el paciente puedan tener espacios que no solamente sean que no solamente se hablen de lo terapéutico, ¿no? Porque también eso termina pasando a veces que es el paciente queda muy atravesado por todo lo que tiene que ver con sus tratamientos, siempre se está hablando de tratamientos, 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 y es algo que hemos notado que está bueno fomentar, tanto en el paciente como en la familia, el hacer algo distinto, ¿no? Compartir otras cosas, para que no quede todo tomado por eso y para que también no quede tal vez perdido otro familiar, ¿no? Algo que hemos visto en diferentes situaciones es como tal vez al haber un paciente, al haber un familiar específicamente que requiere tanta atención, porque tiene los tratamientos, porque hay que pensar en la medicación, porque hay que acompañarlo, porque es más dependiente,
tal vez el otro hijo, el hermano o el esposo, o alguno queda un poco perdido, o uno mismo, ¿no? Ustedes también, ¿no? Digo, por eso también remarcamos mucho la importancia del autocuidado y de tener un espacio terapéutico, personal, en el cual no solo se hable del paciente, ¿no? Sí, está bueno que el terapeuta también fomente que se hable de otras cosas que no sean solamente el paciente. Que como decíamos, bueno, no es sencillo, pero la idea es, bueno, poder traer esta charla para, si no sucede, empezar a traer esta idea, ¿no? Y esto que decía Mauro, tan importante de compartir algo más que lo terapéutico, ¿no? Y acá invitamos a pensar en actividades sencillas, ¿no? Porque por ahí a veces uno se propone algo grande y a veces se frustra, ¿no? Entonces por ahí pensar una ida a la plaza, o cada familia, bueno, tiene su mundo y por ahí sus gustos, ¿no? Pero pensar cosas pequeñas, pero que traigan un poco de aire y de, bueno, algo nuevo, ¿no? Totalmente. Siempre, obviamente, probando de a poquito, pero bueno, esto de actividades sencillas, ¿no? Es algo que queremos invitar a que prueben. A veces uno está cansado, ¿no? También para probar, pero también se puede ver en el trabajo con las familias cómo implementar estas cosas de a poco. Claro. Bien. Bien. Bueno, otras estrategias que se piensan en consultorio, tanto uno con el paciente como con la familia, es, bueno, ¿qué hacemos ante situaciones críticas, ante situaciones más complejas, ¿no? Donde el paciente empieza justamente a presentar sintomatología activa en algún sentido, ¿no? Por decirlo de esa manera. Estrategias que parecen por ahí muy básicas, pero que en el momento, llegado el momento, es importante tenerlas internalizadas desde antes, porque en el momento en que empieza tal vez una discusión, o en el momento en el que empieza tal vez una situación, por ejemplo, en la vía pública, uno ya tiene que tenerlo tal vez pensado de antemano, ¿no? Es esto que decíamos antes de la importancia de prevenir situaciones y no llegar al día en el cual hay una situación y ver qué hacemos, ¿no? Por eso es que hemos pensado la importancia de, en el consultorio, con las familias, ir pensando en conjunto estrategias justamente para estos momentos, ¿no? Y además lo que sucede que es muy interesante en la terapia familiar es que se nos permite a los terapeutas ver realmente cómo se comporta el sistema familiar en la sesión, ¿no? Porque por ahí puede suceder que se dé una discusión en la misma terapia, entonces ahí se puede trabajar directamente en ese punto, ¿no? En cómo resolver ese conflicto, esa comunicación, ¿no? Se puede, bueno, uno va a intervenir dando justamente diferentes herramientas. Yo trabajo mucho invitando a probar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, esto parece un poco pavo, pero justamente cuando uno por ahí está en ese momento de discusión, eleva la voz, ¿no? O se empieza a agitar. Bueno, en sesión pasa esto, como pasa en la casa, ¿no? Entonces ahí uno invita a bajar la voz, a respirar, ¿no? Es como una intervención que a veces la idea sería que en un futuro uno pueda hacerlo solo, ¿no? Como recordar, bueno, tengo que bajar la voz, respiro, ¿no? Que no es nada sencillo, y en sesión, por ahí con la intervención de un profesional, se lo invita, ¿no? Se detiene la situación y una vez cuando hay un tercero responde, ¿no? A eso. Claro. Entonces, bueno, estas son como diferentes estrategias, ¿no? Que vamos trabajando. Claro. Hablar en voz baja, ¿no? Y una cuestión específica que hablábamos un poco antes, que es cuándo llamo a alguno de los profesionales, cuándo y por qué y a cuál, ¿no? Cuando llamo de urgencia o rápidamente al psiquiatra porque veo determinada sintomatología, o puedo preguntarle al psicólogo, o tal vez buscar el apoyo de una terapeuta de Paula, en este caso, digamos, una terapeuta que pueda recomendar qué hacer como familia en ese momento determinado, ¿no? Son momentos delicados en los cuales hay que saber qué hacer, como decíamos antes, de antemano. Total. Bien. Y como cuarto eje un poco de estas estrategias que hablábamos con Paula, que se trabajan mucho en su sesión, y yo también le planteaba que trabajo bastante, tiene que ver con el cuidado, obviamente, del paciente, que ya está bastante pensado, pero
en el caso de lo que trabaja Paula, de la familia, ¿no? Específicamente. Totalmente, que entiendo que Mauro es también un profesional muy pendiente, que habla mucho con los familiares, y cuando por ahí la situación es un poco más compleja, ahí, ¿no?, me escribe y podemos trabajar más en equipo. Eh, y también, bueno, si la familia está abierta, ¿no? Porque hay familias que quieren y otras que no, y es súper respetable, pero está buenísimo esto de este autocuidado, ¿no? De los familiares, de justamente, como decíamos, no me acuerdo si lo dije o lo pensé, pero esto, ¿no? Ustedes cuidan, bueno, ¿quiénes los cuidan? ¿No? Cuidarse también. Entonces, la importancia de tener estos, bueno, tener grupos de apoyo, ¿no? No solamente es la terapia familiar, sino hay un montón de otras herramientas que pueden servir. Claro, con pares, digamos, grupos de apoyo con pares, eso es Totalmente. fundamental, conocer otras experiencias y similares a las que ustedes viven, ¿no? Que nosotros los profesionales no las podemos tal vez conocer de la misma manera. Bueno, APEF, ¿no? Es un lugar donde se encuentran, donde pueden compartir, es importantísimo, ¿no? Más allá de la terapia familiar o individual, ¿no? También eso está buenísimo. No sé quiénes de acá hacen además terapia individual, pero bueno, quienes lo hayan probado, seguramente haya sido un lugar, un refugio también, ¿no? Sí, sí. Entonces, este autocuidado, ¿no? Ya sea de grupos de apoyo, terapia familiar, individual, y los espacios propios de descanso, de disfrute, Claro. Que muchas veces quedan un poco relegados, y la importancia, ¿no? De conectar con aquello que a uno le gusta, ¿no? Sí. De tener ese respiro. Sí, sí. Muchas veces uno remarca la importancia de entender que para estar bien para el otro hay que estar bien uno, ¿no? Es como el mensaje de trasfondo de lo que uno quiere decir. Entendemos que no es fácil, pero bueno, pero si no lo pensamos, si no lo hablamos, me parece que menos probablemente suceda, ¿no? Entonces creo que es cuestión de empezar, por lo menos los terapeutas, de transmitirles que nosotros vemos esto. Vemos que las familias se dedican muchísimo a los pacientes y que los pacientes requieren muchísima atención, pero que después lo que aparece es el descuido de la familia y lo que eso produce, ¿no? Porque obviamente va a tener efectos negativos en la familia y en el paciente. Es un sistema, como decía Paula. Cuando en los sistemas los elementos se afectan entre sí. Totalmente, totalmente. Bien, bueno, esto es un poco lo que veníamos charlando de comunicación. El favorecimiento de la autonomía del paciente, nosotros lo pensamos de la siguiente manera, ¿no? En sesión se habla con el paciente de estas rutinas, esta búsqueda de un orden en la vida, que todos tal vez tenemos de alguna manera u otra, por un trabajo, por esto, por lo otro, y que tal vez cuando una persona no tiene esas actividades, se pierde ese orden. Y bueno, la búsqueda de reencontrar con ese orden y tratar de mantenerlo, desde el consultorio con el paciente se trabaja de una manera, y desde el otro lado, con la familia, justamente se va viendo qué de lo que se pensó en el consultorio es posible y que no. Claro, cómo se puede implementar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos pensar, no sé, un paciente viene y nos dice, tengo ganas de cocinar, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, por ahí es algo que uno dice, uy, ¿cómo hago esto? ¿No? Y a veces, como decía Mauro, estas situaciones pueden decir, bueno, ¿cómo empezamos? ¿No? Y la idea es esto, de pensar, así como decíamos, por ejemplo, actividades sencillas, ¿no? En la familia, algo más grupal, también cosas sencillas para hacer con los pacientes, ¿no? Si, por ejemplo, quiere cocinar, bueno, pensar por ahí algo sencillo, algo divertido, también, ¿no? Como, no sé, amasar, por ahí se haga un poco de enchastre, ¿no? Pero esto de también de ir logrando esta autonomía, ¿no? Que el paciente sienta que puede hacer estas cosas, ¿no? Claro. Autonomía que repercute, por supuesto, también muy positivamente en la autoestima del paciente, ¿no? Que también creo que sabemos bastante que viene bastante deteriorado por todo lo que le pasa, ¿no? O sea, saberse con una enfermedad, verse limitado en sus capacidades. Necesitamos justamente empezar a revertir un poco eso. Acá hago una salvedad, quiero darle mucha importancia a algo que me parece que no siempre se habla de esta manera, que es muy importante que no pongamos objetivos que superen al paciente, ¿no? Frustrar a un paciente
es ir pasos para atrás. Esto sí, realmente yo, en mi experiencia profesional, veo que son pasos para atrás. El paciente intentó algo, lo intentó con un nivel de exigencia mayor al que podía y no lo vuelve a intentar nunca más porque la experiencia fue negativa. Entonces, por ahí un paciente que estaba con ganas de empezar a cocinar, salir a caminar solo, o probar viajar en un colectivo. Uno intenta, o él, o el paciente, se le ocurre probarlo de una manera demasiado exigente y ante no lograrlo, el aprendizaje lamentablemente suele ser el de entonces no lo vuelvo a intentar. Creo que todos sabrán un poco de lo que hablo, ¿no? Esta experiencia lamentablemente es común en muchos casos, ¿no? Sí, sí, entonces acá, ¿no? También la importancia de trabajar, también esta exigencia de expectativas que tiene la familia, que a todos nos pasa, ¿no? Porque como seres humanos tenemos expectativas y exigencias, pero bueno, esto se trabaja mucho en sesión, ¿no? Lo que una quiere, espera y la realidad, ¿no? Entonces, cómo poder también ir mediando lo que quiero con lo que pasa, por momentos se va de las manos, Claro. sucede, pero bueno, también si se trabaja con eso, van a haber muchos mejores resultados. Claro. Sí, lo que uno quiere y lo que uno quería también, ¿no? Cuando sí. Con ese hijo, lo que uno esperaba, y trabajar un poco la diferencia justamente que aparece, ¿no? Bien, bueno, acá en nuestro machetito que nos hicimos para la charla, volvemos a hablar un poco de autocuidado familiar. No queremos ser reiterativos, ¿no? Que justamente la idea es remarcar la importancia, ¿no? Que tiene el escucharse a ustedes, el que ustedes puedan tener sus espacios, el que ustedes puedan estar bien, ¿no? Sobre todo, bueno, viendo que se recarga mucho. También, ¿no? Parto un poco de mi experiencia, de lo que veo en el consultorio y en las familias que se acercan. Se recarga mucho a la figura femenina y a la madre en estos casos. Por favor, si hay algún padre, no estoy tratando de quitarle importancia a nadie, pero es lo que yo observo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es que también las invitamos sobre todo a cuidarse mucho, a escucharse, a mirar, a ver cómo están, a ver si esta sobrecarga sobre ustedes no está siendo despareja, no está siendo desequilibrada, si se puede dividir esa carga entre varias personas de la familia, ¿no? Que no recaiga solamente sobre una persona, que en mi experiencia es lo que veo que sucede muchas veces, ¿no? Es complejo porque obviamente tiene que ver con un contexto, a veces, bueno, hay personas que tienen más o menos compañía, ¿no? Y ayuda, pero bueno, desde estos lugares buscamos de poder ser un pequeño lugar de sostén, ¿no? De pensar por ahí juntas, juntos. Bueno, si por ahí uno no tiene tanta ayuda externa, bueno, ¿cómo generar esos momentos, esos espacios para, bueno, tener un poco de tranquilidad, que es tan preciada en la maternidad, ¿no? Así que bueno, eso también, ¿no? Nos parece siempre importante darles este lugar de lo importante que son para su paciente, ¿no? Y el paciente para ustedes, su familiar, ¿no? Y la importancia de, bueno, de esto, ¿no? De tener un espacio, un momento de cuidado. Bien. A ver. Sí, me sacan el mate. Bien. Veo, porque fui viendo, fueron apareciendo muchas preguntas. Nosotros, a grandes rasgos de información por ahí, es esto un poco lo que les queríamos presentar, así que vayamos un poquito a las preguntas para tener tiempo para responderlas a todas, ¿no? Después, si queda un poco más de tiempo y quedó algo pendiente, lo charlamos en ese momento. Así que... Vamos al chat. Sí, además si quieren ir leyéndolas ustedes como se quieran manejar, no sé si les es cómodo ahí o quieren que los ayudemos, no hay problema. Te puedo pedir, Gabriela, que nos las vayan leyendo y nosotros las vamos respondiendo para que no hay nos perdamos ninguna. Dale, hay una pregunta muy interesante, es una de las últimas, perdón que me voy a comer el orden, pero bueno, lo importante es que no quede ninguna situación. Me parece importante porque dice Ezequiel, alguien está en una situación de hijo cuidando a uno de sus padres y siempre hablamos, ¿no? Del cuidador o la cuidadora, parece que fuese la mamá o el papá, en este caso, como bien dijeron,
somos mamás la mayoría, pero tenemos el grupo de pares que hay muchos casos de hija, hijo, parejas también. Si ustedes tienen alguna experiencia como para contestarle a Ezequiel, y está Débora ahí también, que dice yo Ezequiel, así les contestamos. Bien, ¿cómo era la pregunta? ¿Y hay algún caso? Grupo, ¿no? De quién está al revés, quién está en la situación de ser Claro, hijo cuidando exacto. a familiar. Sí. Sí, hemos tenido experiencias. La dinámica en algún punto es bastante similar, pero en algún sentido tiene lo inverso de que tal vez es una persona que sí ha llegado por ahí a vivir solo, el padre, la madre, ¿no? Porque justamente ha desarrollado una vida donde ha podido ser madre o padre, y entonces nos encontramos con gente que a veces vive solo y hay que tomar los recaudos específicos de que alguien viva solo, ¿no? Que no son los mismos que cuando uno lo tiene bajo el mismo techo. Repensar si hay que reacomodar esa familia, suponiendo también que este hijo haya tenido también su propia familia, ¿no? Cómo incorporar a ese sistema a un abuelo que de repente necesita, por el motivo que sea, empezar a convivir, ¿no? Esas son las líneas de trabajo que primero van apareciendo, ¿no? Sí, sí, desde ya que va a depender de la particularidad de cada familia, ¿no? Pero se aborda similarmente en el sentido de que esta persona, este hijo, hermano, también pueda tener este espacio en donde pueda contar, ¿no? Y abordar cómo está viviendo, también por ahí tiene muchas preguntas de cómo ayudar, ¿no? O cómo ayudarse. Entonces, también repensar un poco esta dinámica y ver qué se puede hacer, ¿no? Pero desde ya que comentando y hablando hay mucho para construir, ¿no? Que cuando uno por ahí se queda queriendo resolver, que es realmente algo muy admirable y muy complejo, ¿no? Pero bueno, si uno abre por ahí estas preguntas y estas puertas, Ezequiel creo que sigue respondiendo, es un lugar donde se puede, ¿no? Claro. Empezar a pensar distinto. No es frecuente, creo que tiene que ver en parte porque la paternidad o la maternidad, cuando uno está atravesado por este cuadro, quedan bastante olvidadas, ¿no? Que es algo que en sesión a veces aparece, ¿no? El deseo, pero el deseo contrapuesto a medicaciones, el deseo contrapuesto a tratamientos, el deseo contrapuesto a la imposibilidad porque un embarazo, una modificación hormonal enorme como implica un embarazo y un montón de cuestiones, hacen que la paternidad a veces quede un poco vedada. Entonces, no es lo más común, ¿no? Uno suele encontrarse la situación inversa. Pero bueno, entiendo, Ezequiel, por ahí que si lo estás preguntando es porque es tu caso, ¿no? Estaría bueno por ahí que nos cuentes un poco de tu experiencia personal y vemos por ahí si te podemos ayudar específicamente. Si tenés ganas, obviamente, ¿no? Este es un espacio por ahí más grupal, pero bueno. Sí, ¿te animás a hablar, Ezequiel? Sí, pasa que estoy en la calle. Okay. Si me aguantás un cachito por ahí, busco un lugar para... Bueno. Un poquito, para que te entendamos un poco más, contanos un poco. Sí, no, mi viejo está ahora internado, pero hace rato que viene, viste, toda la vida con... Él tiene trastorno bipolar, más. Yo lo he hablado por ahí una vez en la reunión de pares. Y bueno, está internado ahora y básicamente lo que yo... Digamos, la situación ahora es que toda la familia está bastante alejada de él, ¿viste? Claro. Y yo es como que tomé la posta de, no sé, de hacerme cargo de su internación ante una crisis. Y bueno, estoy bastante solo en este tema. Mi deseo sería que él vuelva a la casa, ¿viste? Pero él estuvo efectivamente viviendo solo, como ustedes dicen. Bueno, desde que yo soy chico, digamos, que se separó de mi vieja. Claro. Pero ahora yo sé que ya veo que no puede más solo porque no sigue el esquema de medicación, digamos. Nunca lo siguió, pero ahora los episodios son más frecuentes, entonces por ahí ese es el tema que lo complica estando solo. Sí, claro. Eh,
Y nada, yo me veo ante la situación o de decidir que él vuelva a la casa básicamente o que quede permanentemente internado, viste, en alguna institución o algo. Yo sé que con apoyo él podría, viste, llevar adelante una vida, pero básicamente, bueno, ni sus hermanas, ni mis otros dos hermanos es como que se han podido poner también en una situación de apoyo ante él, ¿no? Digamos. Claro. Bueno, lo que comentamos antes, ¿no? De encontrarse tal vez sobrecargado, ¿no? Sí, totalmente. Y la importancia de estos grupos donde experiencias similares pueden ayudar a encontrar, tal vez no una solución mágica, pero sí una posibilidad de una mejora, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos bastante del acompañamiento terapéutico y escuchando la situación que nos describís un poco, yo lo primero que te recomendaría es ver si tenés la posibilidad de conseguir que la cobertura que tengas te ayude, aunque sea un poco, todo suma. Tal vez no alcance como para que tu padre pueda vivir nuevamente solo, pero por lo menos sí pueda ayudar a que si tiene que vivir con vos no sea una carga que caiga 100% sobre vos de un día para el otro, o bueno, o el día que le den el alta, ¿no? Me parece que eso es realmente muy importante y por eso remarcamos mucho la importancia del acompañamiento. Sí, y bueno, y Ezequiel, ahora que entendemos mejor lo que le está pasando, bueno, primero un abrazo, ¿no? Porque es muy difícil también la situación que estás viviendo. Bueno, gracias. No, por favor. Pero esto que vos preguntabas, ahora que entendí mejor, sí pasa mucho en consultorio, de ver que cuando un familiar está mal, por ahí hay alguien que se ocupa más, ¿no? O que hay otros familiares que por ahí no están tan presentes, ¿no? Esto es algo que sucede, es lamentable, ¿no? Porque estaría buenísimo que haya una red y que la familia trabaje en equipo, no siempre se puede. Entonces, bueno, el acompañamiento terapéutico es una gran herramienta. No sé si tu padre alguna vez tuvo, si no lo tuvo, te invitamos a pensarlo y por ahí a investigar. Sí, a preguntar cualquier cosa que necesites, por supuesto también, ¿no? En ese sentido. Sí, no, el tema siempre fue la negación de él, ¿viste? Yo ahora a raíz de algunas cosas por ahí, de yo también hacer terapia, investigar un poco todo esto, bueno, acá los grupos también de los chicos que me han ayudado por ahí a comprender y tratar de transmitirle algunas cosas que yo creo que he logrado llegar a él de otra manera, digamos. Claro. Más allá que por ahí siempre fue la pelea o el dale, tomar la medicación, ¿viste? Que de parte de las hermanas de su familia. Por ahí lo encaré de otra manera, veo que entiende algo. Pero bueno, yo solo no puedo, básicamente. Entonces esa es la cuestión que me raya un poco porque me gustaría, ¿viste? Que tenga otra vida, pero... Ezequiel, no es para corregirte, es para, me parece que es algo importante que todos recordemos, nadie puede solo. Nadie Claro. puede. No hay forma de abarcar las dificultades que puede tener esto, más allá de esquizofrenia, bipolaridad, que por ahí cada uno tiene sus prioridades, pero es situaciones complejas de salud, de un familiar, y que eso, ¿no? Realmente no hay forma de que una sola persona lo pueda hacer. Por eso justamente uno trata de formar equipos de ayuda, desde el lado de las asociaciones, o desde el lado de los profesionales, o desde donde se pueda pensar lo mejor que se puede ofrecer para los pacientes, ¿no? Sí, para los pacientes y para ustedes que los acompañan, ¿no? Claro. Sí. No toques mucho sería los cables. la idea ahora es... ¿Cómo, perdón? Alguien habló. Hola. No, perdón, fui yo. Está bien. Bueno, seguimos, chicos, porque hay un montón de preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Gracias. Acá Raimara Holanda pregunta si con una persona que tiene solo los síntomas negativos es un poco más complicado el tratamiento. No necesariamente, ¿no? Digo, creo que cada tipo de síntoma o cada sintomatología y cada particularidad de esa sintomatología tiene su dificultad, ¿no? Tal vez puede ser más difícil de trabajar en el sentido de
la falta de motivación y la dificultad para que haga determinadas cosas. Pero si uno piensa del otro lado y tuviera solamente sintomatología positiva, existen otras dificultades agregadas al tratamiento que tienen que ver, por ejemplo, con los riesgos o con la dificultad de esa persona de integrarse con otras personas en sociedad, porque, por ejemplo, escuchan voces o esas voces les dicen qué hacer en determinadas situaciones, y eso es una dificultad y un riesgo para el paciente. Diría que no necesariamente porque haya solamente un tipo de sintomatología va a ser más difícil el tratamiento. Creo que ambas tienen su forma de complicarnos un poco, ¿no? Sí, también hay lo interesante, ¿no? De ver también cómo lo siente la familia, ¿no? Porque por ahí uno dice sintomatología negativa y cuando empezás a hablar un poquito más, también hay algo de un agotamiento, ¿no? Y que por ahí uno ya solamente puede ver lo negativo y por ahí cuando uno empieza a hablar, esta tercera figura, ¿no? Nuestro lugar también es poder, bueno, mostrar un poco más, ¿no? Porque esto, a veces uno ya está frustrado y solo ve lo negativo, pero por ahí hay cositas, ¿no? Que se pueden ver que no son tan negativas, ¿no? Entonces, desde ya que por ahí, si uno dice que está muy negado, bueno, por ahí haya un poco más de resistencia, ¿no? A algunas invitaciones, pero eso no quita que pueda haber realmente avances, ¿no? Es cuestión de trabajar, de hablar. Sí. Bueno, acá Georgina dice, ¿cómo se lleva a cabo la terapia del paciente con esquizofrenia y los familiares? ¿Tiene sesiones juntos o separados? Pregunta. Muy buena pregunta. Interesante. Buenísimo. Bueno, esto va a depender mucho de cada paciente también, ¿no? Y acá el trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces Mauro por ahí atiende al paciente de manera individual y ahí también él comentándome, trabajando, vemos si es beneficioso o no para el tratamiento que esté presente, ¿sí? En realidad la gran mayoría de las veces no está presente, es con la familia, porque justamente es un espacio donde la familia no solamente vamos a pensar estrategias para mejorar por ahí la calidad de vida del paciente, sino para que también puedan descargar, ¿sí? En algunos momentos puedan, claro, si quieren llorar, ¿no? O hablar de su cansancio, ¿no? Entonces, por ahí eso, mejor que el paciente no esté. claro. Entonces, es como depende, ¿sí? Va a depender mucho de cada paciente y de cada familia, pero se utiliza más esta terapia familiar como un espacio más de esta familia, ¿sí? Y en todo caso, si por ahí hay un tema más concreto que quieren trabajar, como por ejemplo, que se despierte más temprano, bueno, ahí por ahí se... La higiene, ¿no? Que vi que hubo una pregunta justamente sobre la higiene, ¿no? Si de pronto aparece una temática que vemos que hablarla con la mediación de un profesional, entre la familia y el paciente, algo que puede beneficiar a todo el sistema, sí, obviamente se puede incluir al paciente en esa consulta de terapia vincular. En general, como dice Paula, no es lo más común. Sí, no es lo más común, pero sí es cierto esto de que se va trabajando de a poco, porque por ahí Mauro trabaja con el paciente, yo lo trabajo con la familia, y si ya va un poco más encaminado, a veces se puede hacer una unión, ¿no? Pero ya previamente trabajado, ¿no? Para que el paciente no sienta como que también es algo de repente, ¿no? Que todos le proponen algo, ¿no? Es importante ir de a poquito, para que, bueno, uno no se sienta por ahí muy observado, juzgado, que nunca va a ser la idea. Entonces es un trabajo también que es muy de a poco. Y algún tema que tocaron así en un momento, creo que fue Mauro, que habló de los efectos negativos de una internación. Porque bueno, en APEF hablamos mucho, llegan, en general las familias llegan en una situación muchas veces que está para internación, ¿no? Entonces siempre decimos que la internación, en ese momento no hay otra, porque te llega ya con síntomas muy avanzados y con falta de tratamiento. Claro. Así que los invito a que ustedes le cuenten a Silvia y a todos que estamos acá, a qué se referían con efectos negativos de una internación.
A ver, efectos negativos de una internación. El micrófono. Activen. Ahí está. Ahí está. Digo que compartimos completamente con Paula la importancia de la herramienta terapéutica que es una internación y que justamente la importancia de que la familia pueda saber de antemano, digamos, cuándo sería recomendable por lo menos consultar al profesional acerca de la internación. Ahora, si esto, por ahí voy a ir a otros casos donde sucede un poco lo mismo, ¿no? Que es una internación para cualquier persona, tenga o no tenga una patología, una internación prolongada puede generar un montón de efectos negativos, infecciones, pérdida de orientación, sobre todo pasa con las personas mayores cuando por algún motivo se tienen que internar, estar en contacto con situaciones que son incluso peores, lo cual puede empeorar la situación del paciente, la adquisición de determinados vicios. Yo tengo muchos pacientes que empezaron, por ejemplo, a fumar, es lo más común, seguramente muchos de ustedes viven esta situación con sus familiares, ¿no? Que en las internaciones, no me pregunten por qué, pero parecía estar hasta fomentado el consumo de cigarrillos, como si fuera el momento de ir a fumar. Y van todos los pacientes, yo lo vi sobre todo en algunas instituciones donde como el paciente tenía que salir para ir a fumar, porque obviamente adentro de la institución no se podía, uno veía afuera un fumadero, parecía en los aeropuertos que tienen esos lugares específicos para que todos vayan a fumar, eso parecía. Entonces, un poco de esto es de lo que hablo cuando menciono efectos negativos de una internación, ¿no? El aislamiento, el alejamiento del sistema, la pérdida, por ejemplo, de una escolaridad, si estaba escolarizado el paciente, o un trabajo, si estaba trabajando. Esos son los efectos que uno considera que son, a ver, tal vez la palabra negativo suena mal, efectos adversos, podría ser, como todo tratamiento que existe en la medicina tiene un efecto adverso, bueno, la internación tiene efectos adversos en el paciente. Sí. Sí, pero bueno, desde ya que esto lo traíamos como manera de que está bueno prevenirla, ¿no? Pero desde ya que hay situaciones en las que no queda otra y no queda otra, y es necesaria, ¿no? Que esto quería aclararlo, no es que estamos en contra de la internación, o sea, es realmente una herramienta que es necesaria, pero sí, desde la familia o desde este dispositivo integral se puede estar prestando atención y por ahí ir viendo algunas situaciones que van llamando la atención, ¿no? Para siempre tratar de evitar la internación. Claro. Sí se puede, ¿no? Es la idea. Sí, por supuesto. Sí, tal cual. Siempre decimos que, bueno, que APEP trabaja para evitar recaídas, pero a veces se llega a APEP, bueno, personalmente me pasó, se llega a APEP en una situación, por eso en general esto suena, como ustedes dicen, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Qué va a pasar si está internado? Bueno, sí, pueden pasar todas estas cosas, pero en ese momento el mal mayor es otro, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Sí, por eso, digamos, sabiendo cómo hoy en día además es justamente la ley de salud mental, no se interna a alguien porque sí, ¿no? Se lo interna porque se entiende que es digamos, la última, o tal vez no la última, pero es la mejor opción para él o para el sistema, ¿no? Pero se considera, incluso muchas veces se evalúa entre varias profesionales, no es una decisión tomada por un solo profesional, a veces incluso hasta tiene que se requiere la intervención de la justicia. Bueno, ustedes saben que no, la internación no es, bueno, me voy a internar, bueno, vuelvo en una semana y estoy mejor. No, dista mucho de eso. Entonces, advertimos y recomendamos estar atentos a todas aquellas cuestiones que puedan señalar un camino, una tendencia hacia lo que podría terminar en una internación para ver si podemos intervenir antes. A lo mejor se puede hablar con el profesional y esto, bueno, tomo un segundo el ejemplo de Ezequiel, que en mi experiencia profesional me ha tocado un poco más, ¿no? Que hablar con un psiquiatra para mostrarle, hablarle y decirle, mira, yo estoy viendo elementos prodrómicos, estoy viendo que está mucho más irascible, que está descuidándose, ¿qué hacemos? Bueno, subamos tal medicación, probemos moviendo tal medicación a tal horario. Bueno, alguna modificación tal vez del esquema,
alguna modificación tal vez del esquema terapéutico, ¿no? Reforcemos sesiones, hagamos una segunda sesión esta semana, veámonos de vuelta antes de que termine la semana. Esos son los movimientos que uno puede hacer como profesional para tratar de justamente no llegar a ese punto. Una vez llegado a ese punto, por supuesto, se apoyará como profesional todo lo que eso implique y desde nuestro lado estaremos disponibles para cuando el paciente se externe, estar nuevamente disponibles para seguir el tratamiento, entendiendo que seguramente mientras que esté internado tenga profesionales ahí adentro, ¿no? Pero si el paciente mismo lo requiere durante la internación, seguir consultándonos y seguir hablando con nosotros y la familia, bueno, estaremos para acompañar el proceso de internación, ¿no? Clarísimo. Bueno, Marina pregunta, quiere saber si un paciente tiene que saber que tiene esquizofrenia. Esto habla del diagnóstico, es una pregunta recurrente. Y a ver ustedes, desde su experiencia, ¿qué piensan? Si debe saber o no. Uf. Y es una pregunta, es como la pregunta de quién puso primero huevo la gallina, ¿no? Sí, como, sí, hay algo muy fundamental de esta pregunta. Sí. Yo lo que pienso es lo siguiente. El diagnóstico es del paciente, el cuadro en sí es del paciente, la historia clínica es del paciente, ¿no? Si vamos a cuáles son los derechos de este paciente de saber lo que le pasa y saber y tener la posibilidad de, ante saber lo que le pasa, poder actuar, ¿no? Porque el mismo paciente puede ser el que recurra a las terapias, a la psicoeducación, a la medicación. He tenido pacientes donde no saber no implicaba menos adhesión al tratamiento, por lo tanto, tal vez no saberlo no era un elemento que cambiara la situación, pero en general, saber el diagnóstico aumenta la adhesión al tratamiento. Entender que es una patología con determinadas características, que tiene una parte, una parte crónica, donde para estar lo mejor posible hay que tratar de ir acompañando el tratamiento siempre y no de pronto, a veces sí, a veces no, bueno, tomo la medicación ahora, después no la tomo, voy a tomar alcohol, no tomo la medicación. No, entender la importancia de la medicación, ¿no? Sí. Es importantísimo, ¿no? Tener la información, ¿no? La educación es poder, ¿no? Digamos, de alguna manera, pero acá también la importancia, ¿no? De trabajar con la familia, porque muchas veces es, bueno, ¿cómo yo manejo esto, no? Claro. ¿Cómo le explico a mi familiar? ¿Cómo acompaño? ¿Cómo lo introduzco también en este nuevo mundo, ¿no? Sí. Entonces ahí también esta pregunta a veces es muchas veces trabajar más con la familia, también con el paciente, ¿no? Pero también cómo la familia puede acompañar esto, Claro. ¿no? Cómo yo manejo también tener un familiar con esquizofrenia y explicarle y yo también entender, ¿no? Sí, creo que hay algo muy, muy importante que es, si va a haber, digamos, se le va a transmitir al paciente el diagnóstico, obviamente la importancia de que el diagnóstico ya sea certero, ¿no? No estemos hablando de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Un diagnóstico certero, un diagnóstico definitivo, un diagnóstico evaluado tal vez por más de un profesional o teniendo una interconsulta con otro profesional. Eso como primera instancia. Y como segunda cuestión es, para informar hay que saber. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿le informo a mi familiar que tiene este diagnóstico? Te va a hacer un montón de preguntas. ¿Estás preparado o preparada para responder todas esas preguntas? ¿Estás, digamos, capacitado para lo que pueda venir ante transmitir ese diagnóstico? Porque, como decíamos al principio de la reunión, ¿no? Enfrentarse al diagnóstico es un momento muy duro. Es un momento muy duro. Para los familiares es un momento muy duro, pero tal vez el familiar no lo vive en carne propia y no tiene la patología. Transmitirla a una persona es transmitirle esto, es transmitirle que tiene una patología con sus características de cronicidad, que va a tener que tener un tratamiento a largo plazo. Entonces, me parece muy importante saber de lo que se le va a hablar, ¿no? Y esto es donde creo que ahí llegué a leer por arriba una pregunta, creo que decía algo así como si no tendría que ser el psiquiatra tal vez el que lo comunique, ¿no? Ahí también, nuevamente, ¿no? Si ustedes creen que el psiquiatra es la persona más empática y capacitada para transmitirle, capacitada probablemente puede que lo sea, pero empática es la otra parte, ¿no?
Si ustedes creen que el psiquiatra es la persona más con más capacidad de empatizar con la situación y transmitirle a este paciente de mejor manera, y a lo mejor sí, el pedido tiene que ser al psiquiatra. Claro. Si ustedes creen que los mejores para transmitirlo son ustedes, entonces ustedes. O, como decía Paula, tal vez prepararse en familia para transmitirlo. O prepararse con el profesional, psiquiatra empático. Bueno, yo conozco algunos, pero tal vez no es lo más común, por eso hice la salvedad, ¿no? Claro, pero sí está bueno esto de pensar también la particularidad, ¿no? de cada paciente, también ahí la familia puede decir, bueno, a mí me parece mejor que lo hables vos, o me parece mejor hablarlo yo, claro. Y se prepara, ¿no? Sí. La idea es trabajar en equipo y en familia para preparar todo, ¿no? Para que sea lo más, empático, amable posible. Claro. Bueno, clarísimo. Acá Daniela pregunta, sí, perdón. No, que en la carrera de medicina y de psicología está estudiado, digo, ¿no? No es que, entonces, ustedes me dicen, pero no lo tendría que transmitir el profesional, y nosotros estudiamos para hacerlo. Lo cual no significa que lo hagamos con el mismo cariño que lo puedan hacer ustedes. Pero nosotros estamos preparados para hacerlo. Si nos pide la familia que lo hagamos, yo creo que sí, que es un rol que nosotros como profesionales podemos ocupar, porque estamos preparados. Perfecto. Ahí Daniela pregunta, ¿qué otros espacios de pares o de apoyo a las mamás y hablar del tema con quién más, aparte de APEF? ¿Qué recomiendan ustedes? Creo que se habló bastante, ¿no? De lo que recomiendan. Sí, creo que, a ver, está muy bien la pregunta porque a veces uno no sabe a dónde ir, ¿no? APEF, también está, Fundación Foro, que es donde yo, me especialicé, ahí también hay grupos, ¿no? Y también hay charlas, pero después también esto, ¿no? Ir conectando con las personas que por ahí una más cómoda se sienta, acá en APEF, si una por ahí conectó más con alguna que otra persona, por ahí mandarle un mensajito. Hay mucha información y mucho, digamos, un espacio compartido en el mundo de las redes. Existen personas que se dedican a esto. Desde el lado tal vez de ser madres, padres, ¿no? Han ido armando redes y justamente uno por ahí puede compartir ahí desde el anonimato, tal vez si lo ve mejor así o no. Pero algo que sí me importa remarcar, que lo decíamos hace un ratito, es traten de encontrar espacios para compartir con otras familiares de pacientes, pero también traten de encontrar espacios donde no se hable de esto. Donde puedan relajarse un rato y mirar una película con amigas o amigos, donde puedan, no sé, un grupo de lectura de novelas románticas, nada que ver, ¿sí? Traten de encontrar esos espacios también, porque si solamente vamos a recomendar y hablar de lugares donde se va a hablar de esquizofrenia, vamos a estar 100% atravesados por eso. Y es como que casi como que el foco de esta charla fue no hagan eso. Cuídense y hagan más que eso. Sí, no solo eso. El apoyo de otras personas que no sepan de esto, pero que pueden apoyar desde otro lugar, ¿no? Entonces también de construir un poco esa idea, ¿no? Y por ahí, no sé, hacer teatro, no sé, lo de la lectura. Sí, cualquier cosa que pueda romper un poco con el monotema, ¿no? Que a veces atraviesa las casas cuando hay una... ¿no? Como dice el dicho, uno puede tener muchos problemas, pero cuando hay un problema de salud tiene un solo problema de pronto, ¿no? Entonces, ahí hay algo de entender que si nos enfocamos 100% en esto, hasta posiblemente no tengamos la posibilidad de tener un pensamiento un poco más lateral y ver otras cosas, ¿no? Que pueden aparecer y venir con ideas más frescas, ¿no? Pero bueno, obviamente las organizaciones de pares son fundamentales, sin duda. Como decimos en APEF, el duelo no es para toda la vida, no tiene que ser toda la vida, es una etapa, ¿no? Pasarla y después ya el peso es otro. Acá hay casualmente una mamá que habla de su mochila repleta. ¿Cómo hago para tener mi tiempo sin miedo a que suceda algo? Hablando de la carga, ¿no? Casualmente. Los miedos, sí, sin duda. Totalmente.
Bueno, No, por favor. No, bueno, esa respuesta va a ser también muy particular, ¿no? De poder trabajar con esta mamá, ¿no? De poder ver también cómo es su red. Claro. Pero bueno, los miedos es algo que se ve mucho en consultorio, ¿no? Sí. Está muy presente y los miedos muchas veces se atraviesan justamente enfrentándolos, que es complejo, es desafiante, ¿no? Claro. Pero bueno, con compañía, la culpa, totalmente. También, acá leo a Raquel, son un poco inherentes también a la maternidad, ¿no? Más allá de la maternidad o tener un familiar con cierta patología, es algo que nos sucede, ¿no? A las madres, pero se puede trabajar, realmente se puede trabajar. Sí, y no quiero sonar por ahí brusco al decirlo, pero más que se puede, es necesario trabajarlo, ¿no? Porque somos humanos, vamos creciendo y no vamos a estar para siempre para cuidar a ese familiar, ¿no? Y por ahí la misma lógica que se usó el día que nacieron y que fueron creciendo, que fue bueno entender que uno no puede estar todo el tiempo y que cuando lo vas a dejar con alguien vas a estar asustadísimo de que le pase algo, pero tenés que empezar a confiar un poco para poder tener tu espacio, ya sea para lo que sea, pero para poder tener tu espacio. Entonces acá estamos hablando de algo en algún punto similar. Veo bastante que se genera simbiosis, ¿no? Entre el paciente y ese cuidador principal que es el que más lo acompaña, que más lo lleva, el que más lo trae. Se genera una simbiosis, se genera a veces una unión prácticamente de actividades donde, bueno, van a todos juntos y no solo lo terapéutico también lo hacen juntos. Y bueno, ahí hay que empezar a romper un poco con eso, por ambas partes, no es una cuestión solamente o de los familiares o de los pacientes. Cuando surge el tema de la culpa en charlas terapéuticas, yo lo que le suelo recordar a la gente es que para poder ayudar hay que estar bien. Y que si uno tiene que pensar eso cuando dice, bueno, me voy a ir una hora a tomarme un café al bar y a leer mi libro personal. No, pero me siento culpable de dejar a mi hijo solo una hora con una persona y tengo miedo de que le pase algo. Si vos no tenés esa hora y volvés y estás de mal humor porque estás sobrecargado, porque estás todo el día con esta temática, el mal humor lo va a recibir el paciente. Entonces, el concepto de culpa es un poco ambiguo en ese sentido, ¿no? Ambas vertientes podrían darnos culpa. Dentro de esas dos hay una que implica que el familiar esté mejor, que tenga su espacio. Por lo menos eso, ¿no? 1 hora, 2 horas a la semana. Parece un montón, pero también es muy poquito, ¿no? Pero estaría bueno que por lo menos eso cada uno de ustedes pueda dedicarse a sí mismo, ¿no? Y sobre todo a sí mismo, lejos de la temática. Lejos de la temática, eso hay que resaltarlo. Paula y Mauro, le voy antes de hacerle la última pregunta, porque tenemos más abajo pero les voy a invitar a que escriban sus contactos y sus redes en el chat, así la gente va tomando nota y yo después les digo, o uno de los dos que se encargue, y yo les digo la última pregunta que también me parece súper interesante de Marcia, que dice, ¿cuándo estimular el deseo de nuestro hijo de hacer algo que capaz sabemos que no va a poder, que fue esto que hablaban ustedes antes, cursos, universidad, fútbol, esto es de las expectativas, ¿no? Y lo digo porque nosotros lo repetimos mucho, pero está bueno que lo escuchen de profesionales como ustedes. Sí. Y cuando ayudar a pensar qué es mejor, por ahí no. Padres separados, bueno, en este caso dice si puede ser solo la madre la que tenga este espacio. Creo que esto es lo que pregunta. Si la madre puede tener el espacio supongo que se refiere al espacio familiar, ¿no? De ayuda familiar. Claro. Sí, parece que si fuera que porque ese espacio familiar solamente se puede venir si uno es más de un familiar, ¿no? Claro. Lo primero que tomo de la pregunta es, ¿cuándo recomendar una actividad que creo que no va a poder lograr? Si crees que no va a poder lograrlo, no la recomiendes. Eso tiene que estar muy claro, porque si a cualquier persona empezar una actividad que cree que no va a poder lograr no es lo más recomendable, ¿para qué frustrarte? Más con personas que, por todas las circunstancias que viven, tiene
No dijiste eso, Marcia. Bueno, no importa, digamos. Lo tomo como consejo general. Si uno cree No, que... perdón, es que justamente es al revés. Ajá. ¿Cuál es el límite de no estimular algo que él quiere hacer, que viene de él la demanda, y que uno sabe que no va a poder, y por qué decirle que no va a poder, y cuál es ese límite, ¿no? De entre estimularlo y decirle, no, mirá, hace algo más chiquito, más posible, ¿entendés? No es que yo le digo que vaya a fútbol ni en pedo, no pasa. Entiendo. Claro. Ahora te entendemos mejor. Claro. A ver. Bueno, Sí, por favor. Marcia, lo que traes es realmente muy válido, ¿no? Porque es muy complejo y está buenísimo esto porque justamente ahí es donde el rol por ahí de, primero, o el espacio individual o la terapia familiar puede un poco analizar, ¿no? Cómo abarcar esta demanda del paciente y que uno lo conoce y por ahí dice, esto no va a funcionar o por ahí puede tener algunas consecuencias negativas, ¿no? Entonces ahí la importancia también de trabajar en equipo con el terapeuta del paciente, ¿no? Porque probablemente este deseo o esta demanda de tu hijo, decías en este caso quizás, estaría bueno que lo trabaje con su terapeuta, que vos ahí estés en diálogo con tu terapeuta, ¿no? Entonces también en esa red ir analizando cómo abarcar esto, ¿no? Para que tampoco, ¿por qué? Porque está bueno tener siempre, nosotros decimos, no somos aliados, ¿no? La idea es que el paciente tampoco se la agarre ni con el terapeuta ni con la familia. Claro. O mejor que se la agarre a veces con el terapeuta y no con la familia, ¿no? Porque si no, en el día a día se vuelve más complejo. Entonces, esto de poder compartir un poco esta responsabilidad, ¿no? O estas expectativas, ¿no? Entonces, la importancia de esto del equipo, ¿no? De estar al habla y decir, bueno, pasa esto, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí va a estar la particularidad, ¿no? De cada paciente, de cada familia, de cada terapeuta de abarcarlo. Pero me parece a mí que esa es la mejor manera, ¿no? Sí. Sumo a lo que dice Pau, el hecho de nuevamente no contradecir, tal vez no sea la mejor idea contradecir, sino tratar de ayudar al paciente a entender la complejidad tal vez de lo que plantea y cómo se puede ir de menos a más, ¿no? Digo, quiero ir no sé, quiero estudiar una carrera universitaria. Mirá, estudiar una carrera universitaria implica todo esto, son un montón de años. Bueno, ¿qué te parece si probamos primero este año con un curso? Cuando hayas podido sostener esto, probamos algo un poco más complejo, ¿no? Esa es la manera en la que yo lo suelo trabajar en sesión, ¿no? Cuando o por pedido del paciente o por pedido de la familia, mirá, me vino con este pedido, quiere estudiar una carrera universitaria, ya se está anotando por internet al CBC, qué sé yo, ¿qué hacemos? Se va a frustrar, va a ir, va a rendir, le va a pasar algo malo, tal vez lo discriminen en la facultad, un montón de miedos, ¿no? Bueno, obviamente contradecirlo y decirle, no, mira, vos no podés porque tenés un diagnóstico y esto. La verdad que creo que nadie quiere hacer eso, nadie quiere hacerlo. Entonces, la invitación es, tratemos de cambiar el foco, ¿no? Mostrarle otras opciones, mostrarle la posibilidad de hacer algo más chiquitito y que el resultado, que se lleve a un resultado más rápido, ¿no? Esto es algo que a veces lo hablo con pacientes tal vez que no necesariamente tienen una patología como la esquizofrenia, que es entender que una carrera universitaria es un montón de años, un montón de esfuerzo, un montón de renuncia. Che, salimos mañana noche, no, tengo que estudiar. Bueno, vamos el fin de semana a la costa, no, tengo que estudiar. Todo eso, que a todos nos cuesta, a una persona tal vez que tiene ya sus dificultades agregadas, les va a costar más. Entonces, lo más importante acá es recordarle que se puede intentar, pero tratando de intentar de a poquito, ¿no? Nadie hace todo de una, nadie va y arranca el CBC sin haber antes, ¿no? Ir tratando de llevarlo de manera que pueda, pero lo que puede. Claro, y la importancia, ¿no? Voy a recalcar, parece medio papista lo mío, ¿no? Pero la importancia, ¿no? De estos lugares de apoyo, porque una está cansada y por ahí ya no sabe cómo acompañar, no se le ocurren ideas, ¿no? Entonces, estos espacios vienen a traer este aire fresco, decir, bueno, ¿quiere jugar al fútbol?
bueno, por ahí no, ¿por qué no le propones ir a la plaza y hacer unos pases primero, ¿no? O que vaya a ver cómo juegan, Claro. ¿no? Como ese acercamiento que por ahí a una ya no se le ocurre porque está cansada, ¿no? Entonces también estos espacios vienen a brindar un poco más de ideas también. Sí, sobre todo, y esto por ahí es una esperanza que uno tiene como profesional, que es, mientras que la mayoría de los espacios no estén todavía adaptados de manera suficiente a las dificultades de cada particularidad de cada paciente o de cada persona en realidad, ¿no? Porque hoy estamos hablando de esto, pero estamos hablando también de universidades que por ahí no contemplan la necesidad de una persona en silla de ruedas, diferentes necesidades que no son siempre contempladas por las diferentes instituciones. Creo que la esperanza es que lo sean. Y entonces, en ese futuro, tal vez sí los pacientes tengan más facilidad de decir, bueno, quiero hacer esto. Bueno, tranqui, anda, habla con el profesor, decirle, mira, yo soy un paciente con esquizofrenia, estoy empezando a estudiar esta carrera, y por ahí el profesor te diga, no te preocupes, yo ya he tenido otras situaciones iguales y sé cómo manejarlo, a vos te voy a dar este tipo de actividad específica. ¿No? El día que tengamos eso, no va a haber mayor dificultad y vamos a estar todo, va a ser más fácil. Pero mientras tanto vamos a necesitar probablemente esto, ¿no? Ir bajando un poco las expectativas y la autoexigencia y tratar de llevar al paciente a lo posible. Va a ser un mundo mejor. Ojalá. Es pasito a pasito y todos aportando un poco, se puede. Tal cual, cada uno aportando, es verdad Sí, esto. en su lugar, bueno, ¿no? Paula y Mauro, la verdad, está para quedarse hasta las 10 de la noche, pero no es posible. Ahí pasé sus Instagram, ¿sí? Si ustedes Bien. quieren poner su teléfono, no hay ningún problema, Okay. lo pueden poner o decirlo, por ahí lo quieren para seguir haciéndole, porque hay una cantidad de preguntas. Hablaron de dualidad, también es un tema muy largo para hablarlo, será para otro día. Cuando ustedes quieran preparar algo, no hay problema, siempre van a estar acá, van a tener un espacio, ya lo saben, para distintos temas. Pero bueno, hoy nos tocó cuidar a la cuidadora o al cuidador, depende de qué haya en cada familia. Estuvo muy interesante, este tema no lo habíamos traído, así que estuvo muy interesante, muy agradecidas y agradecidos por haberlos tenido acá. Gracias. Así que Lili, no sé si quieres sumar algo más. No, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por el profesionalismo y será hasta la próxima. Y gracias a todos los que participaron escuchando en esta noche también. Gracias. Sí, mucha gente. Muchas gracias por haber estado acá. Realmente un placer, también nos quedaríamos charlando, porque además nuestro hijo ya está re tranquilo, así que estamos... Se acomodó. Ya se acomodó, le gustó la charla. Quedo muy contento. Bueno, gracias, muchas gracias a todas las familias también. Gracias. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Paula, Mauro. Hermosa charla, ¿eh? Gracias.